La idea es que hablemos un poco hoy de todo este tema o la base que, como lo escucharon ahorita, es todo el tema de la inteligencia artificial. Y la idea con esta conversación es que podamos empezar a romper un poco los mitos. Todo lo que hemos escuchado detrás de la inteligencia artificial, porque estoy seguro que hemos escuchado un montón de cosas. Y yo creo que la que más suena por ahí, la que más se escucha es, oiga, la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro trabajo más adelante. Y resulta que eso no es cierto. Deberíamos empezar a cambiar y empezar a romper un poco todo eso que hemos escuchado, porque realmente, para que lo vean y para que entiendan este contexto, es que varias de las acciones, de las cosas que nosotros hoy en día estamos realizando en nuestro día a día, están o tienen de por medio algo de inteligencia artificial. Y se los voy a poner en en algunos ejemplos muy sencillos. Si alguna de ustedes, por ejemplo, ha aceptado la recomendación de Netflix de una serie o de una película, fueron víctimas de la inteligencia artificial. O por ejemplo, les voy a poner algo mucho más práctico. Si por ejemplo ustedes van a tomar una fotografía con sus teléfonos, ustedes, si no quieren enfocar algo en particular, ustedes simplemente le dan clic en la pantalla al lugar donde quieren que la cámara enfoque, ¿no es cierto? Resulta que ahí también hay componentes de la inteligencia artificial, entonces realmente la estamos utilizando en muchos escenarios, ¿sí? Y por eso, pues la idea es que rompamos un poco todo eso y veamos un poco como la práctica o la herramienta que nosotros les traemos el día de hoy. Entonces, les comparto mi pantalla en este momento y antes de entrar a la herramienta, quiero pasar rápidamente por un contexto a toda velocidad. Y es que lo que empieza a suceder un poco con todo este tema de la inteligencia artificial o lo que nosotros deberíamos empezar a buscar es que la inteligencia artificial lo que hace es empezar a democratizar el acceso a la información. Eso es lo que está cambiando, porque ahora es mucho más fácil poder acceder a conocimientos que podrían ser previamente de un experto con un par de preguntas. Hoy puedo empezar a acceder a resúmenes, a cosas, a términos que de pronto no he estudiado en mi vida, pero puedo empezar a hacerme un pequeño experto en algún tema en particular. Eso es lo que empieza a suceder un poco con la inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto es que estamos empezando a romper barreras. Eso es lo que nos ayuda un poco. ¿Y barreras de qué? Estamos rompiendo barreras de tiempo, estamos rompiendo barreras de recursos y estamos rompiendo barreras de ubicación, porque ya esto no lo necesito cuando estamos trabajando con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque previamente, piénsenlo de esta forma, previamente una persona que no tiene ni idea, por ejemplo, de edición de videos, si se pone a hacerse experto en cómo editar un video, cómo agregar las cosas, qué herramienta utilizar y solo va a producir un video de 5 minutos, fácilmente le puede estar tomando unas 3 horas. Un video de 5 minutos. Pero hoy en día con inteligencia artificial, tú simplemente le puedes cargar a una inteligencia, oye, genérame un video de este tema, este es el guión que se va a dar, esta es la escena uno, utiliza esto, pon una imagen de esto, pon esto otro, en cuestión de minutos tú tienes tu video. Entonces, rompemos barreras de tiempo, rompemos barreras de recursos, porque seamos honestos, por ejemplo, en este mismo ejemplo de los videos, las herramientas para editar videos previamente, eso era únicamente del diseñador. Eso no lo tenía nadie más porque aparte de eso era costosísimo. Entonces empezamos a romper eso. Y lo otro que empieza a pasar también es que rompemos esta barrera de ubicación, porque previamente acceder a conocimientos puede implicar, oigan, me tengo que ir a estudiar a Estados Unidos para hacerme experto en este tema. Ya no. En el transporte público, mientras vas viéndote a tu casa, puedes empezar a generar cualquier cantidad de contenidos con el fin de poder empezar a estudiar. Estaba Entonces, pensando cuando decís los recursos, todo el tema de que dijiste de las licencias, que a lo mejor nosotros, por ejemplo, yo en recursos humanos quería que nos instalaban, no sé, el Photoshop no sé cuánto o el Adobe, dicen, no, no, la ley es solamente para las áreas que, porque no nos da el presupuesto. Y bueno, entonces tenías que ir al área que, che, haceme por favor la pata, haceme este flyer para comunicar. Bueno, ahora se exacto. cambia y otro, ¿no? Pero, ¿Y qué te ah, decían ellos? Sí, sí, lo voy a anotar en la cola, cuando tenga tiempo te ayudo. exacto. Rompemos todo esto y dense cuenta que lo que empieza a suceder es que nosotros deberíamos empezar, hacia donde nos está guiando todo este tema de la inteligencia artificial, es que es una herramienta poderosa para absolutamente todos.
porque nos ayuda a resolver problemas de forma inmediata. Por ejemplo, oiga, necesito poner una petición, una queja ante una empresa por un servicio público. Previamente, para que me salga muy bien ese documento, amigo abogado, ¿cómo pongo esto? ¿Y acá qué pongo? ¿Y si pongo esto o no? Hoy simplemente entro a un ChatGPT y le voy a decir, oiga, ChatGPT, toma el rol de un abogado experto en temas de servicios públicos para la ciudadanía, especifíquese en la ciudad de Bogotá en particular y ayúdame a resolver este problema. Necesito redactar una carta que tenga esto, esto, esto y esto y esto. Y resolví mi problema. Me ayuda también a empezar a tomar mejores decisiones porque tengo la información a la mano. No voy a ser el más experto, por supuesto, pero sí puedo empezar a mejorar algunas cosas y tomar decisiones rápido. Y por último, es una herramienta poderosa porque nos permite el tema del aprendizaje continuo. Yo le hago una consulta a ChatGPT y resulta que en cuestión de minutos ya tengo información, pero por ejemplo no la leí. Puedo volverme a conectar mañana con el chat y continuar desde el punto que lo dejé, sin problema alguno. Eso nos permite mantener esto funcionando constantemente y aprender. Entonces, al final de cuentas, lo que nos ayuda a esto es empezar a cerrar brechas y nos empieza a brindar un tema de acceso a las oportunidades. De eso se trata la inteligencia artificial. Pero rápidamente, yo para cerrar esta introducción que les estoy dando muy general, hay algo que nosotros deberíamos hacer con todo este tema de las inteligencias y es que nosotros deberíamos empezar a filtrar mejor la información que nos está dando la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? No tomar siempre la primera respuesta. ¿Sí? Validemos un poco qué es lo que nos está entregando para ver si cumple, si es realmente información verificada, o sea, si es cierto esto que nos está entregando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Una vez recibimos nuestra salida de cualquier inteligencia artificial, deberíamos hacer un análisis crítico. Oiga, lo que yo le pedí, ¿sí me lo está solucionando con esto? ¿Si es lo que yo realmente necesito? Aparte de eso, podemos hacer una verificación cruzada. Oiga, estos resultados que me está entregando, déjeme, yo voy a validar rápidamente, miro con un experto a ver si que me diga si esto parece estar bien. Eso empieza a agregar valor. Y por último, claramente deberíamos empezar a aplicar un tema de un juicio personal, porque eso también ayuda a que nosotros mejoremos este tema de la inteligencia artificial. Y para que lo vean, les voy a poner un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Vaya. Juan, y una preguntita antes, cuando vos hablas de verificación cruzada, ¿siempre hablas con una persona o una verificación cruzada podría ser volverle a preguntar a la inteligencia artificial de otra manera? Podrías utilizarla realmente de esa forma, pero pues podría ser de más valor si, por ejemplo, tienes algo de literatura que apoye un poco tu tema o algo así por el estilo, mejor. Porque lo que Claro. pasa con las inteligencias artificiales es que hay algo que nosotros llamamos las alucinaciones. Y las alucinaciones es cuando la inteligencia artificial empieza a crear, porque ella funciona a través de, la inteligencia artificial funciona a partir de un sistema predictivo. ¿Sí? Entonces, ella lo que hace es predecir qué es lo que va a venir a continuación. Toma la información y mira qué viene después. Entonces, por ejemplo, yo pongo hola y la inteligencia artificial dice, oiga, usualmente el 70% de las personas después de escribir hola, escriben ¿cómo estás? Entonces voy a poner hola, ¿cómo estás mejor? Por si acaso. Pero ese cómo estás, por ejemplo, ya es una alucinación. Y se los voy a poner acá en el ejemplo lo que les digo. Entonces le voy a dar la instrucción a ChatGPT. Hey, ChatGPT, crea una imagen de Einstein cocinando y anotando en su libreta, inspirado cuando se le ocurrió la fórmula de E igual MC. Yo les pregunto, ¿alguna de ustedes sabe si Albert Einstein cocinaba? No tenemos ni la menor idea. Pero dense cuenta que a partir de eso, ChatGPT es capaz de generarme a mí una imagen. ¿M? E incluso yo he hecho este ejercicio, alguna vez le puse, ponme a Albert Einstein jugando un partido de tenis en 1980, después de haber ganado un trofeo jugando tenis. Y él me genera la imagen, ¿es cierta? No. Y eso es lo que llamamos alucinación y por eso lo que les digo, cuidemos un poco o filtremos un poco esta información que nosotros recibimos de esta, ¿de acuerdo? Y ahora sí, con esta introducción quiero pasar ahora sí a la herramienta que les voy a mostrar el día de hoy. No sé si alguna de ustedes había escuchado alguna vez de la herramienta de Google Notebook. Listo. María Lorena, voy a asumir que estás diciendo que no también, ¿listo? Pero entonces,
Cuando empezamos a hablar de todo este tema de la inteligencia artificial para llevarlo hacia algo cotidiano, vamos a enfocarnos en algo que hacemos todos y es el tema de estudiar. Y por ejemplo, lo traigo acá a colación porque, por ejemplo, son las 6:46 acá en Colombia y ustedes están acá conectadas estudiando. María Florencia, para ti es un poco más tarde incluso y estás acá conectada aprendiendo. Entonces, este tipo de herramientas nos puede empezar a ayudar a nosotros porque nos ayuda a tener un resumen de lo que queremos estudiar. Es una herramienta muy sencilla que nos va a ayudar a prepararnos mejor, nos ayuda a resumir, nos ayuda a realizar varias actividades con el fin de que podamos aprender mejor. Y aparte de eso, pues es una herramienta gratuita que pueden utilizar ustedes sin problema. Entonces, esta es la herramienta acá en particular que les quiero mostrar. Entonces, yo acá a esta herramienta le puedo cargar cualquier tema del cual yo quiera empezar a aprender en este caso. Entonces, por ejemplo, yo les muestro. Yo acá a esta le puedo empezar a cargar una serie de fuentes. Notebook en particular tiene una Juan, limitación de perdón, y 50 fuentes. el Claro que sí, ingreso, digamos, a Notebook LM, digamos, te metes en Google y ahí está como la aplicación tal de... cual. Ok, Tal cual. Y con tu correo de Google lo puedes acceder sin problema, de inmediato. ok, Entonces, ok. eso es lo chévere y por eso se las traemos. Entonces, por ejemplo, él me deja cargar cualquier archivo que yo tenga en mi computador, un PDF, un Word, un video, un audio, lo que ustedes quieran, se lo pueden cargar acá en la herramienta. Aparte de eso, le puedo cargar archivos de Google Drive. Le puedo cargar vínculos como por ejemplo páginas web o enlaces de videos de YouTube con los cuales quiero que me ayude a estudiar. O incluso si ustedes tienen un texto, lo redactan, oiga, yo quiero aprender de esto, pero yo ya sé algo y esto es lo que yo ya sé, lo escribo y lo pego acá, también lo pueden empezar a utilizar. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo que les traigo, yo traje un video en particular. Este cuando lo estaba probando me pareció increíble y me gusta mucho cómo habla este personaje y él habla un poco de por qué la tasa de natalidad ha venido bajando en el mundo durante los últimos años. Y lo que hace la inteligencia en este momento es, vea, me dice, este es el video que estamos trabajando. Este es un poco como lo que dice la persona a lo largo de todo el video. Dense cuenta que incluso me hace una transcripción y acá me genera un resumen de lo que se trata el video. Hasta acá parece muy normal, algo que podría ser cualquier inteligencia artificial a la que le entreguemos el recurso, ¿no es cierto? Hasta acá todo muy bien. Pero ¿qué más puede empezar a suceder? Por ejemplo, acá yo puedo decirle, oiga, amigo, resulta que yo necesito que en esto genéreme mejor un índice. Ayúdeme acá generando un índice de lo que vamos a ir tocando a lo largo de este video. Y dense cuenta que él empieza a trabajar, empieza a revisar acá esto y me dice, oiga, primer punto, la realidad de la inclinación de la tasa de natalidad. Segundo, factores que influyen. Tercero, implicaciones de la fertilización in vitro. Y me empieza a sacar una serie de puntos solo con un clic en este caso. Por ejemplo, yo acá también puedo empezarle a preguntar cosas. Oiga, cuénteme un poco cuál es la opinión principal, cuál es el punto fuerte de este autor. Y me lo genera sin problema. Entonces, de nuevo, muy bueno que ya lo haga hasta acá, muy, muy chévere, muy interesante. Pero el punto realmente de mucho valor de esta herramienta, y es lo que les digo, por la razón que se las traemos el día de hoy, es esto. Y es que yo cargo mis fuentes. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar. La verdad es que a todos nos tiene pensando, ¿no? La caída en picada de la natalidad. Y bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica. Uf, sí, un tema que genera muchísimas preguntas. Y sí, un poco de inquietud. La herramienta tiene la capacidad de crearnos un podcast a partir de las fuentes que nosotros le carguemos. Y ustedes, eso es lo que ustedes acaban de escuchar, Ah, no te ¿sí? puedo creer. Eso es increíble, a mí me pareció fabuloso cuando lo escuché. Y dense cuenta que acá realmente suena bastante natural y ustedes creo que ahí alcanzaron a escuchar a dos personas ya conversando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dense cuenta que en el audio se siente bastante fluido, el lenguaje es bastante normal. También, para ser honesta. Totalmente. Para esta inmersión vamos a analizar este video de Platzi. Hablemos de tener bebés. Se dan cuenta cómo ellos incluso van jugando con el tono, buscan hacerlo interesante porque ellos son conscientes de que el aprendizaje auditivo en las personas es muy importante y cómo nosotros modulamos nuestro discurso
bajando el tono o aumentando el tono y aumentando la velocidad, ayudamos a concentrarse a las personas. Ellos son Pero, conscientes de esto y te generan eso. Dale, adelante, María Florencia. pero, Juan, sí, acá yo entendí que, digamos, o sea, vos subiste el video que dura no sé cuántos Ujú. minutos y vos le pusiste como la sección de poner, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? Podcast, ¿cómo se dice? ¿Cuál es Ya, la función? ya te voy a mostrar Ah, precisamente cargando uno, no te preocupes. bien, bien. Pero eso, digamos, a partir de un video que vos pusiste, o por ejemplo, vos podés cargar un texto y eso que te lo convierta en podcast. Es acá, no te va a transcribir el texto a audio, sino que lo que hace la inteligencia es que comprende lo que tú le estás cargando y Sí. empieza a generar una conversación de un par de personas alrededor de ese tema que tú le cargaste, cualquiera Ah, que sea. Y se los muestro para que queden más impresionadas, porque espero estar logrando ese impacto en ti, María Lorena. Y es que vean por acá, les voy a mostrar este documento rápidamente. Acá ustedes sí. están viendo en mi pantalla, esto es, dice, formato de entregas Biomit. Estos Ujú. son entregas de comida de perros en la ciudad de Bogotá. Sí. De eso se trata este documento. Dense cuenta que me dice ruta, la fecha, el cliente, observaciones, pedido, responsable y ya. El documento no dice nada más. ¿No es cierto? Ujú. Y vean que yo le cargué exactamente este mismo documento a la inteligencia artificial. Por supuesto, también vemos opciones como tradicional y res, que parecen más generales. Diría que estas son para perros sin necesidades específicas o simplemente para dueños que prefieren una dieta más simple. Podría ser una combinación de ambos. Algunos dueños buscan la simplicidad mientras que otros pueden no estar al tanto. ¿Se dan cuenta? Yo no le cargué absolutamente nada al resto de lo que están hablando. A mí me sorprendió que hubo en un punto, por ejemplo, acá en el documento hay una parte donde se menciona comida renal. Solo dice comida renal. Y en algún punto del podcast dice alguien como si fuera un experto, oiga, sí, la comida renal lo que debería buscar un poco es bajar los niveles de fósforo en el cuerpo con el fin de dejar de afectar los riñones. Eso no está en el documento. Wow. Es increíble cómo esto empieza a complementar un poco la información con el propósito, el fin de brindarte a ti una ayuda para tu estudio, para tu aprendizaje. ¿Sí? Pero pasa algo en particular y quiero mostrárselos antes de que nos vayamos a nosotros a la sesión principal. Y es que el podcast, o sea, todo el contenido que te genera de texto la herramienta, usualmente te lo va a entregar en español. ¿Sí? Pero el podcast en este momento Google Sheet solo tiene lanzada la versión de podcast en inglés. Sin embargo, nosotros podemos revertir un poco esa información para que nos entregue los podcasts en español como los están escuchando ustedes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Yo entro acá a la herramienta, vamos a decirle que vamos a crear un nuevo documento. Yo le voy a decir, voy a cargar una fuente rapidísimo, voy a decir, por ejemplo, voy a cargarle el libro de hábitos atómicos. Entonces, acá él me empieza a analizar el documento, dejemos que lo cargue unos segunditos. Se está demorando un poco más, o qué pena la espera. Bueno, acá mientras tanto yo aprovecho, les cuento. Lo que ustedes van a encontrar es que acá les aparecen las fuentes, como está acá, y ustedes pueden decirle o pueden preguntarle en particular sobre alguna fuente. Oiga, quiero que se quede solo con el video del club de las 5 de la mañana del señor Robin Sharma. Entonces solo respóndame sobre este, o solo respóndame sobre el libro de hábitos atómicos y vamos a ser específicos con eso. Acá ya me cargó. Entonces, por ejemplo, dense cuenta, está el libro. Si yo acá le doy clic, él me va a dar un resumen un poco de todo lo que nosotros vemos. Y vean, el texto es un extracto del libro sobre la formación de hábitos que narra la experiencia, ta. Y acá ya me empieza a aparecer esta sección que es del podcast. Entonces, dense cuenta que me aparece generar o personalizar. Para que ustedes les genere el podcast en español, la recomendación es entren acá a personalizar y acá en estas instrucciones sean muy específicas y claras de qué es lo que ustedes le van a pedir. A mí me ha funcionado particularmente con esta instrucción acá. Entonces yo copio, pego, ya les muestro qué es lo que dice. Dice, el audio debe ser en español. Cualquier tipo de conversación debe ser en español. Y en ese momento, cuando yo le doy esa instrucción, él ya debería empezar a trabajarme en el podcast en la versión en español. Y esa instrucción se lo di a los otros que ustedes escucharon ahorita en español.
Pero acá podemos empezar a agregar otros temas. Por ejemplo, oiga, se debe tratar el tema con humor, reflejando que fue difícil hacer esto. Podemos decirle, oiga, uno de los narradores tiene que ser muy serio y muy formal, y el otro va a empezar a hacer chistes con el fin de molestar un poco al otro personaje. Lo que ustedes quieran le pueden poner acá para personalizar. Y una vez ustedes le dan esta instrucción, simplemente le dan generar y él empieza a trabajar a generar el podcast. Ya, dense cuenta, solo fue cargar la fuente, darle la instrucción y mandarlo a generar. Eso fue todo lo que yo hice para que él me genere un podcast alrededor del aprendizaje que yo quiero. Y por Juan, ejemplo, claro, porque no entiendo cuál es la diferencia en que si esto también está, porque es un documento, porque vos me dijiste, si yo pongo un texto, digo algo, digamos, escrito, que me decís que no te lo pasa a podcast, te genera una conversación, pero entonces es como que no entiendo bien cuál sería la diferencia entre la conversación y el podcast, si acá también no, está no, no. subiendo un documento. Acá, no, o sea, me explico mejor entonces. O sea, él no te va a transcribir el texto. O sea, por ejemplo, él no te va a decir en este caso, el video resume el libro Hábitos Atómicos de... No, él simplemente va a leer este texto, lo va a comprender y a partir de eso te genera el podcast. Entonces, si tú le pegas un archivo que tú escribiste, él entiende lo que tú dijiste y va a sacar un podcast a partir de eso. Ok, ok, Ahí es donde ahora sí. está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si la instrucción que le di previamente me sirvió. Y acá, por ejemplo, ustedes están viendo, si yo quiero, no sé, quiero estudiar sobre el tema de cómo generar hábitos. Le cargué hábitos atómicos, el libro, le cargué un video del club de las 5 de la mañana y otro video de hábitos atómicos del señor James Clear. Y acá veamos a ver qué tal salió. Hola, bienvenidos a The Deep Dive. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un libro fascinante ¿Ah, sí? de James Clear, ¿De James Clear? Hábitos Atómicos. Cómo pequeños cambios producen grandes resultados. Exactamente. Sabemos que te interesa la superación personal y construir mejores hábitos. Por supuesto. Así que estamos aquí para ayudarte a desentrañar las ideas más importantes de este libro. La conversación se siente muy natural, ¿no les parece? Sí, y eso te lo tira como los libros son largos, que te los tira en distintos capítulos según el índice como vos lo pones, porque si no se te hace un podcast que es de 3 horas. Acá él resumió todo el libro de James Clear en 19 minutos y 21 segundos. Qué fantástico. ¿Sí? Y dependiendo Gracias, de lo que Juan. tú le cargues, él va a entregarte.